El gobierno mexicano dice que millones han salido de la pobreza porque pueden gastar más. Pero lo que no dice es que el dinero para gastar más viene de la deuda. Bienvenidos a una edición más de Nosotros el Pueblo MX. En esta ocasión nos acompaña, está con ustedes Cristian Castro y Carlos David. Y estaremos hablando precisamente de esto, de si es verdad, estimado Cristian, es verdad que en México millones han salido de la pobreza, es verdad que el hecho de trascender, pasar de la pobreza, ser capaces de comprar, de adquirir todo lo que necesitan para su vida, es debido a que hay crecimiento económico. Este dinero que viene en los programas sociales, ¿de dónde viene? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta o no te gusta esta narrativa del gobierno mexicano? La realidad es de que esta narrativa tiene distintas ópticas. Porque si lo medimos, por ejemplo, desde el parámetro de que eliminas el Coneval, eliminas la manera que se tenía para medir la pobreza, y ahora bajas los estándares en los que se mide la pobreza. Por ejemplo, en temas urbanos, alguien que tiene un ingreso de 4,300 pesos ya no se considera pobre, o en un ambiente rural de 3,300 pesos ya no se considera pobre, y tienes una elevación en el ingreso del salario mínimo a 9,500 pesos, pues entonces todos salen del rango de la pobreza, ¿no? Entonces, esta manera de medir la pobreza es muy variable. Y adicional a esto, podemos enfocar los programas sociales, que ya muchos de los mexicanos cuentan con un programa social, pero hay una parte que no nos han explicado, que yo le denomino la paradoja de hacer billetes. Cuando estábamos niños, muchos nos preguntábamos, oye, ¿por qué hay pobres y por qué no mejor imprimimos mucho dinero, lo regalamos y ya todos dejan de ser pobres, ¿no? Pues es algo a lo que está haciendo el gobierno mexicano. Recibieron una administración con una deuda entre la interna y la externa de 10.5 billones de pesos. Adicional a esto, prometieron que no iban a endeudar el país. Pero ¿en dónde nos encontramos en este momento? Que 7 años después, esa deuda ya es de 20.5 billones de pesos. Es decir, en tan solo 7 años, endeudaron el país lo mismo que el PRI y el PAN en 100 años. Yo en los datos que revisaba, la deuda sobre el Producto Interno Bruto de México en el sexenio de Vicente Fox era del 8.5% respecto al PIB. Y ahorita en el gobierno de Claudia Sheinbaum ya representa el 52% del Producto Interno Bruto. Entonces, regresando a la paradoja de la máquina de hacer billetes, ¿qué es lo que están haciendo? Pues prácticamente generar más dinero a través de la deuda, repartirlo a través de programas sociales, 10 billones de pesos. ¿Qué es lo que representa estos 10 billones de pesos? Son 10 millones de pesos. Entonces es una cantidad impresionante la que se ha endeudado el país para repartirlo a través de programas sociales. ¿Y cómo lo visualizan? Pues que termina siendo, además de una máquina de hacer billetes, una máquina de hacer votos. Pero es a través de dinero ficticio, que vamos a terminar pagando nosotros y las futuras generaciones de nuestros hijos, porque esta deuda está llegando a niveles impresionantes. No solamente prometieron que no iban a endeudar al país, sino que lo han endeudado en 7 años, lo que duraron otros en 100 años en hacerlo. Entonces, se termina convirtiendo en un arma de doble filo muy compleja, porque empieza a limitar el gasto de los futuros gobiernos. Anteriormente, esto lo podían hacer los estados y los municipios. Pero en el 2016 se crea una ley muy bondadosa, que fue la Ley de Disciplina Financiera. Hubo casos como los Duarte en Chihuahua o en Veracruz, que endeudaron sus estados a unos niveles impresionantes. Y es de donde nace esta Ley de Disciplina Financiera para los estados y los municipios. Pone límites para que ya no puedan endeudarse estados y municipios a su libre criterio, sino que tengan que ir a los congresos locales y mediante el voto de las 2/3 partes de los diputados tengan que autorizarles estas deudas. Entonces, a partir de que se crea esta ley, el nivel de endeudamiento de los estados y los municipios ha venido a la baja de una manera impresionante. En los últimos años, por ejemplo, en Jalisco, de municipios han salido muy pocas deudas autorizadas,
¿Por qué? Porque requieren la mayoría calificada de los congresos locales. Pero esto no pasa en el Congreso Federal. En el Congreso Federal, con la pura mayoría simple que tiene el proyecto de Morena en las dos cámaras, que la ley de ingresos lo han estado mandando año con año y ponen niveles muy importantes de deuda, con su puro proyecto político y con sus puros diputados y los de sus aliados, con esta mayoría simple, endeudan al país a los niveles que ellos quieran. Una cosa interesante podría ser que se modificara la Constitución y que también pusieran este criterio de que necesitan los votos de las 2/3 partes para poder generar endeudamiento. Si no, van a seguir replicando esto año con año. Por ejemplo, en el 2026, la deuda que viene en la ley de ingresos de la Federación es de 2 billones de pesos, nada más para este año. Entonces, pero destinas 1 billón de pesos a programas sociales, pues entonces, ¿a dónde se va el otro billón de pesos? Ahora vamos haciendo el análisis del crecimiento del 2018 al 2026, que era de 10.5 billones, ahora está en 20.5 billones. Son 10 millones de deuda, 10 billones de pesos. Pero en esos años se han gastado únicamente 4.7 billones en programas sociales y 1.3 billones de pesos en proyectos prioritarios, como lo es el Tren Maya, el AIFA, el Tren Interoceánico, el Tren Interurbano México-Toluca. Esos proyectos de magnitud impresionante, pero terminaron siendo de poca utilidad para la nación. También la refinería de Dos Bocas, por ejemplo. Entonces, generaron un gasto de 1.3 billones. Más 4.7 billones de pesos de programas sociales son 6 billones. ¿Dónde quedaron los otros 4 billones de pesos? Digo, se decía que ya no hay corrupción o que ya no se robaban el dinero y que iban a generar ahorros de 500 mil millones de pesos al año. Entonces, y que con ese dinero iban a financiar los programas sociales, que no iban a endeudar el país, cosa que no ocurrió. Se endeudó el país, no hay disminución en el gasto público o en los temas que ellos habían comentado que ya no iba a haber corrupción y que por eso iban a generar ahorros para decirles a los programas sociales. Entonces, se endeuda el país 10 billones de pesos, pero únicamente en sus proyectos de gobierno, que son los programas sociales y esos proyectos prioritarios, generan un gasto de 6 billones de pesos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde quedaron esos otros 4 billones de pesos? Más los 500 mil millones de pesos que se iban a ahorrar año con año, eliminando la corrupción. Entonces, 4 billones y en 7 años otros 500 mil millones por año son otros 3.5 billones. ¿Qué le han hecho a esos 7.5 billones de pesos? La realidad es de que no sabemos. A mí me parece que esta narrativa que tiene el gobierno federal al decir que se ha reducido la pobreza porque hoy los mexicanos o millones de mexicanos tienen más dinero en sus bolsillos y en consecuencia pueden gastar más y en una consecuencia de esto a su vez pues entonces pueden satisfacer mejor sus necesidades. Pero esto parece, o yo al menos así lo percibo, como el supuesto en el que yo tengo una tarjeta de crédito, voy y compro a diferentes tiendas, compro celular nuevo, compro pantalla, compro ropa nueva, todo con una tarjeta de crédito. Y entonces digo que ya me alcanza ahora sí para el gasto. Cuando en realidad en un mes, o si lo compré a meses sin intereses, en los meses sin intereses pues va a venir un pago para el cual no tengo ingresos, ¿no? Y precisamente lo que tú planteas, el hecho de que el crecimiento económico del país, es decir, la capacidad de producir riqueza ha disminuido y entonces pues no va a haber recursos para pagar esa gran deuda. Además de que esa deuda, como tú lo planteas, gran parte de ese dinero no sabemos dónde está. No sabemos dónde está como dirían, con los pelos de la burra en la mano. Pero sí podemos ir empezando a tener pistas porque cuando han ocurrido las elecciones, tanto las intermedias como la última presidencial, pues vemos mucho movimiento en las campañas del partido en el poder y podemos tener una idea de dónde está ese dinero que no le ha llegado a todas las personas. Ahora, si además planteamos que todos esos programas sociales en donde se les da dinero a las personas directamente, si no tiene reglas de operación transparentes, si no hay bases de datos, etcétera, etcétera, pues también puede ser que directamente el partido o sus operadores pues estén
haciéndose de ese dinero mientras le dicen al pueblo que se está gastando el dinero en el pueblo, cuando en realidad se lo están gastando directamente, no solamente para obtener el voto a través de una dádiva. Bueno, nosotros tenemos programas sociales y tú votas por nosotros. No, sino que directamente desvían esos dineros, esos recursos y ellos se lo quedan. Y además, ¿cómo va a haber dinero para pagar la deuda si a través de fraudes, porque hay que llamarles fraudes así, en lugar de estar recaudando, como lo sería a través de los impuestos que se cobren por la importación de gasolina, pues se está haciendo pasar la gasolina, el diésel, combustibles, como otro tipo de productos que derivan de los hidrocarburos, pero que no pagan impuestos, el famoso huachicol fiscal, que por mucho, así como rompen este gobierno el récord del endeudamiento, rompe también el récord del golpe a la hacienda pública, a la tesorería, por ese dinero que dejó de ingresar y que se repartieron los amigos políticos cercanos, los amigos del régimen. Y bueno, pero también hay otros temas que analizar aquí en cómo se gastan los recursos. Yo plantearía 2 temas y me gustaría que compartieras tu opinión con el público al respecto de 2 temas. 1, en el presupuesto, de la federación, el presupuesto de egresos de este año, cómo están repartidos los dineros, si se están gastando en lo que debe ser. Y por el otro lado, que tiene que ver con eso, ¿no? Si está bien que haya deuda, está mal que haya deuda, en qué casos sí, en qué casos no. ¿Tú qué opinas de esto o de qué estás convencido? ¿Qué sugieres? Abordando un poco el contexto de lo que planteabas ahorita, otro caso curioso es el tema de la transparencia. Eliminas el Instituto de Transparencia y los soples locales, pues ¿qué es lo que terminas haciendo? Pues sacas de esta caja de cristal que había mucha de la información y ahorita ya es totalmente opaca. Entonces ya el manejo de los padrones de los programas sociales ya es totalmente reservado y quien lo pueda solicitar, la realidad es de que es muy complejo para poder solicitar esta información. Entonces ya está en total opacidad. Entonces pues pueden hacer el manejo de esos recursos a su libre disposición. Entonces es ahí donde hay que poner atención también. Y luego también se abordaba el tema del crecimiento económico del país de los últimos años. La realidad es de que ha sido mínimo. Para este año se proyecta por lo menos el 1% de crecimiento económico. En los últimos años no alcanzó ni el 1% también. Y en sexenios anteriores había crecimiento de por lo menos el 2.7, el 3%. Y en este gobierno que iba a ser diferente, pues no se ha alcanzado ni el 1%. Entonces esos son temas que hay que subrayar. Ha habido un crecimiento en el salario mínimo, es correcto, pero ¿cuántas personas a nivel nacional ganaban el salario mínimo? Y por ejemplo, si en el 2018 la tortilla costaba 12 o 13 pesos y ahorita ya cuesta 25 o 26 pesos, ¿cuántas de las personas han duplicado su ingreso? ¿Y cuántas personas ganaban el salario mínimo? Los que ganaban 10, 12 mil pesos ahora ya ganan 24 mil o 25 mil pesos. Pues la realidad es de que no. El salario mínimo sí se ha incrementado y eso se agradece y se valora, pero también el costo de tener más dinero circulando a través de programas sociales genera un efecto inflacionario que ha venido golpeando a la clase media. Tratan de fortalecer la clase obrera trabajadora, pero ninguno de estos ganaban salario mínimo o era un porcentaje mínimo. Creces el salario mínimo y terminas impactando la clase media con estos efectos inflacionarios. Entonces, es un efecto muy importante que podríamos analizar también más adelante. Y respecto a la distribución del gasto federalizado, recordemos que existe un pacto de coordinación fiscal entre los estados y la federación, en donde se concentra la recaudación de los recursos es el gobierno federal, porque anteriormente los estados podían tener recaudación propia. Se hace este pacto de coordinación fiscal en el que los estados ceden esta potestad y ahora la federación es la encargada de hacer la recaudación. Pero de este total del presupuesto, la realidad es de que la federación se queda con el 80% de los recursos y hace una distribución del 20%, pero el dinero se genera en los estados y en los municipios. Aquí también podríamos tener una plática muy interesante sobre el pacto fiscal. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Si somos una república democrática,
la realidad es de que podría haber una distribución más equitativa de los recursos. Pero al centralizar los recursos, la federación, ¿qué es lo que ha venido haciendo en los últimos años? Lo distribuye a los estados que son de su propio partido o que son aliados de su proyecto. Te voy a poner un ejemplo muy simple. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el recurso que se destinó a carreteras federales en los 6 años fue de 394 mil millones de pesos. La realidad es de que aunque no estuvieran en las mejores condiciones, veíamos mantenimientos preventivos más constantes, había reparaciones más constantes, reencarpetamientos más constantes. Y durante todo el sexenio de López Obrador, lo que se destinó a carreteras federales fue únicamente 234 mil millones de pesos. ¿Y qué es lo que nos dicen los mismos datos de la Secretaría de Hacienda y también de Secretaría de Infraestructura? Todos los datos que he platicado son extraídos de Secretaría de Hacienda Federal. Y este también viene de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De esos 234 mil millones de pesos, el 65% se destinó al sureste del país. Entonces, ¿dónde queda esa distribución equitativa de los recursos? Si los recursos se generan en todo el país. ¿Y qué hace un gobierno centralista? Pues lo destina a los estados que ellos quieren y desprotegen los otros estados que no son de su proyecto. Por eso podemos ver que las carreteras federales en Jalisco están totalmente destruidas. Y aquí es donde es muy importante aprender a identificar cuáles son carreteras estatales y cuáles son carreteras federales. La realidad es de que las carreteras federales están destruidas y las carreteras estatales, actualmente hay un programa muy interesante en el que se le están destinando 24 mil millones de pesos a la reconstrucción, repavimentación y mantenimiento de las carreteras estatales, y únicamente a nivel federal para todos los estados y municipios le están destinando 50 mil millones de pesos, pero no se ven reflejados en las carreteras de Jalisco. Ellos lo mandan a las carreteras que ellos quieren, que son de su proyecto. Entonces, por eso podemos ver, mira, la carretera federal de Ameca que te lleva a Talpa y a Puerto Vallarta es federal, está totalmente destruida. Vas a la carretera Colotlán, en su mayoría está totalmente destruida. Entonces hay que aprender a diferenciar cuáles son las carreteras federales de las carreteras estatales. Y es aquí donde esta centralización de los recursos y que ellos lo tomen de manera política la distribución de estos, pues también vulnera el pacto fiscal de que si el dinero se genera en los estados, la distribución debería de ser más equitativa y debería de tener menos tintes políticos. Si no, la otra es, pues suéltale un poco más de recurso a los estados y que los estados se hagan cargo. Pero ¿qué es lo que dicen? No te distribuimos recursos porque los estados se roban el dinero, pero tampoco lo hacen, tampoco ejercen estos recursos. Entonces termina quedando como un comentario muy simple de no te doy dinero porque lo malgastas, pero tampoco lo ejecuto en tu estado. Entonces es una narrativa muy, muy simple que termina dejando vulnerable a todos los mexicanos, porque no se trata nada más de qué partido es el color en el estado, sino de todas maneras hubo muchas personas que confiaron en el proyecto nacional, que votaron por ellos y que se están viendo afectados por estas decisiones políticas que se toman desde un gobierno centralista. Yo, además de esto que tú mencionas, veo, y ya lo había comentado en algún momento, veo en el presupuesto federal que, si más o menos recuerdo cómo estará alrededor de los 10.2 billones de pesos para este 2026. Y veo también que el problema principal del país, por la fecha que estamos grabando esto, pues acaba de ocurrir un tema de inseguridad, tal vez aislado, pero pues ocurren todos los días temas de seguridad o de violencia en el país, que no son aislados porque ocurren de manera ya normalizada, es decir, normalmente en la cotidiana ocurre. El día que estamos grabando, pues acaba de ocurrir algo ahí en Teotihuacán, pero todos los días, independientemente de eso, esto llama más la atención porque lamentablemente hubo víctimas extranjeras, turistas, pero todos los días hay problemas de inseguridad a lo largo y ancho del país. Desaparecidos, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Robos, que le piden recursos, no le piden recursos. Abiertamente el crimen organizado extorsiona a personas que tienen negocios apegados a la ley y que van desde el pequeño empresario hasta las personas que tienen empresas de cientos de trabajadores, ¿no? Si tenemos este problema, que además no permite
que haya una actividad económica regular y formal. Por eso, más de la mitad, más del 50% de la actividad económica se encuentra en la informalidad, además de que es muy costoso estar en la formalidad. Pero más de la mitad de la actividad económica se encuentra en la informalidad. Si tenemos estos problemas de seguridad, esperaríamos ver reflejado en el gasto, en el presupuesto, pues una cantidad importante de dinero que va dirigida a resolver los problemas de seguridad. ¿Dónde lo encontraríamos? Bueno, pues en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se llama Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Procuración de Justicia, es decir, en la Fiscalía General de la República, en el Poder Judicial de la Federación, que imparte justicia, y a lo mejor en los otros tribunales que están relacionados. Y en esos, de los 10.2 billones de pesos del presupuesto, más o menos el presupuesto dirigido a todas estas instituciones no rebasa los 150,000 millones de pesos. O sea, ni siquiera el 10%, cuando claramente el problema del país es ese. Y cuando vemos que además, no recuerdo en qué cantidad quedó, pero en el presupuesto que envió la presidenta a finales del año pasado a la Cámara de Diputados para que se aprobara, en ese proyecto, pues más o menos había algo así como de 500,000 millones de pesos en gasto programable para Pemex, que se supone que nos da dinero, ¿no? 500,000. Y otros más o menos 500,000 en gasto no programable. Entonces, el 10% para Pemex. Y más o menos son otros 500,000 entre programable y no programable de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Dónde están las prioridades? Tú ya mencionaste las cantidades que van dirigidas a programas sociales. Ya vimos que de ahí no todo el dinero va directamente a la gente. Y además que cuando llega, pues sí, la gente se lo gasta, pero ese dinero viene de una deuda. Entonces, yo para ya cerrar mi participación, ir invitando a quienes nos estén escuchando a que dejen sus comentarios, sus críticas, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo lo que sí quiero dejar muy claro es que no debiéramos estar gastando en cosas que el país no necesita cuando claramente tenemos una prioridad. Y la prioridad en este momento es proteger la vida, la libertad y la propiedad de todas las personas. Y no estar utilizando el dinero para comprar votos directa o indirectamente. Yo creo que también abonaría a que no todos los programas sociales son malos. Digo, y hay una cosa que hay que puntualizar, porque luego utilizan mucho el tema de los programas sociales como una herramienta de condicionamiento del voto. La realidad es de que los programas sociales ya se encuentran establecidos en la Constitución y gane el partido que gane en próximas elecciones, ya están en la Constitución. No se trata de que si no votas por este partido, te vamos a quitar tu programa social. La realidad es de que ya están en la Constitución y nunca sería ya hacia adelante una condicionante para un tema del voto. Digo, esa parte me gustaría puntualizarla y de que no todos los programas sociales son malos. Digo, yo creo que los programas de adultos mayores, de atención a personas con discapacidad y algunos otros programas terminan siendo muy beneficiosos para la población, pero también hay que considerar que, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que terminan llevándose un salario mínimo, es una cantidad importante de jóvenes las que están en este programa, pero termina siendo muy injusto, por ejemplo, para los pasantes de medicina que se encuentran en las comunidades rurales haciendo un servicio social, reciban una cantidad muy por menor de esta que se le está dando a Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, que no se conviertan en programas clientelares y que generen votos, y que también hay que retribuir a estos jóvenes que se están esforzando por estudiar una carrera y por dar un servicio en comunidades, que vean en otro programa social que les están entregando mucho más dinero. Entonces, hay que no satanizar los programas sociales, ni lo quiero hacer. Yo creo que muchos son buenos, pero otros hay que pensarlos y replantearlos. Y regresando al tema de seguridad pública, también en su momento el proyecto político que gobierna a nivel nacional comentaba que no iban a militarizar el país. Y la realidad es de que eso no fue así. Digo, tan es así que ya lo pusieron en la Constitución, que el ejército puede andar en las calles. Creo que es una institución muy noble las Fuerzas Armadas de México, lo que es el Ejército Mexicano, la Marina, en general la Secretaría de Defensa Nacional. Son fuerzas muy preparadas y que es cierto, si tenemos una fuerza de este tamaño, podemos hacerle frente
a muchos de los programas y problemas de seguridad que hay a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues también los están distrayendo de sus actividades de seguridad que tienen encomendadas. Digo, ¿qué hace el ejército construyendo aeropuertos? ¿Qué hace el ejército construyendo el Tren Maya? ¿Qué hace el ejército atendiendo las aduanas? Entonces los están distrayendo de su función principal para destinarlos a tareas que la realidad es de que no les tocan. La Secretaría de Defensa Nacional es una institución honorable que terminan dándoles tareas que para los que no fueron creados y que terminan generando problemas en paralelo, como el tema de lo que fue, y una exhibición terrible, lo del tema del huachicol fiscal, que generó un boquete de más de 200,000 millones de pesos al país. Entonces, yo diría, no hay que distraer a las Fuerzas Armadas de su tarea fundamental, que es salvaguardar la integridad y la seguridad de nuestro país. Ya lo pusieron en la Constitución, pues que les permitan generar sus labores, porque ya se terminan convirtiendo en los militares que sí pueden andar en la calle arriesgando su vida día a día en las calles, enfrentando al crimen organizado, enfrentando balaceras y temas de seguridad todos los días. Y la otra parte de militares que ya los tienen cuidando aduanas o haciendo labores de construcción. Pues, digo, ¿qué van a decir los militares? No, hombre, pues yo prefiero estar en la parte de la construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de aquel lado es también donde hay contratos muy grandes y que también los ocultan en temas de transparencia por temas de seguridad nacional. Entonces termina habiendo un lado muy oscuro en esta otra parte de que les están asignando tareas que no les corresponden. Entonces podemos abordarlo desde distintas aristas, pero hay que entrarle a fortalecer, sí, la seguridad y las Fuerzas Armadas, pero permitirles que se enfoquen en las tareas que realmente les corresponden. Va que va, pues muchas gracias, Cristian, por tus opiniones. Para el público podrá notar que es el primer programa en donde nos acompañas y estoy seguro que en los siguientes pues también al público le va a gustar que estés aquí con nosotros compartiendo y comentando. No me queda más que despedirnos por esta ocasión, invitarlos a que dejen sus comentarios, sus críticas, díganos si les gustó que nos acompañe en esta ocasión Cristian, y si no les gustó pues también díganlo, pero de todos modos va a seguir viniendo. Nos vemos en la próxima edición de Nosotros el Pueblo MX.